El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. La muerte tiene permiso. Sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejidatarios, congregados en una asamblea que están ahí abajo, frente a ellos. Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted un escéptico, ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. Todo es inútil. Estos hijos son están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha servido repartirles tierras, hombre. No. Usted es un superficial. Un derrotista, compañero. Nosotros no tenemos la culpa. Les hemos dado las tierras y ¿qué? Estamos ya muy satisfechos, ¿no? ¿Y el crédito? ¿Los abonos? ¿Una nueva técnica agrícola? ¿Maquinaria? ¿Qué? ¿Van a inventar ellos todo eso o qué? El presidente, mientras se atusa los siniestros bigotes, acariciada hasta por la que iza sus dedos con fruición, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros. Cuando el olor animal, terrestre, picante, de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea en su olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue un hombre de campo, pero hace ya mucho tiempo. Ahora, de aquello, la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Intentar una presentación del escritor Edmundo Valadez no es tarea fácil. Su larga trayectoria en las letras mexicanas no se limita al ejercicio de los oficios de la literatura, hecho ya de por sí admirable, habida cuenta de la asombrosa calidad de su obra. Edmundo Valadez ha llegado al punto de abandonar su propio trabajo para apoyar, promover, descubrir, publicar los textos de otros, en especial de jóvenes creadores que se inician en los aquelarres de la lengua. Su generosidad queda plasmada en sus empeños editoriales, que toman forma de revistas ya legendarias como El Cuento, en donde desde hace años viene apareciendo lo más representativo, interesante e inteligente de ese género que al maestro tanto le obsesiona. También está la revista Frontera Norte, a través de la cual los escritores y periodistas de provincia encuentran un foro abierto a la expresión de sus hallazgos e ideas. Generaciones de literatos mexicanos están en deuda con Valadez, y no solo desde el punto de vista editorial, sino por su indiscutible papel protagónico de maestro, que por medio de sus artes deslumbra y enseña. Es su escritura un decidido camino hacia la perfección, una lucha que no cesa por la domesticación del verbo, un desmedido flujo de sensibilidades y estrategias narrativas que siempre cumplen con el principal de sus cometidos, la seducción del lector. Hola René, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosa Marta? ¿Cómo te va? Oye René, tú has tenido una intensa relación con Edmundo Valadez.
¿Qué es lo que más te atrae de él como escritor? Bueno, desde luego su tarea como cuentista. Creo que inicialmente podemos dividir a Valadez en dos: el escritor de literatura, el escritor de cuentos, y desde luego al periodista. Esta faceta es quizás menos reconocida en Edmundo Valadez, pero también es una tarea importante que él ha venido realizando desde hace muchos años. Si nosotros pensamos que Edmundo nace en 1915 en Guaymas, Sonora, prácticamente al mismo tiempo que la generación Taller, en donde están Revueltas, Paz y Rafael Solana, y que a pesar de esto él no se dedica a la poesía, sino a la prosa narrativa, como toda la mayor parte de los integrantes de Taller, sí nos da un resultado interesante, porque Valadez sí va a mezclar, va a combinar su trabajo periodístico con el literario. Creo, retomando la pregunta, que en efecto lo más interesante de Valadez es su trabajo como cuentista. Desde que publica él su primer libro, La muerte tiene permiso, que es uno de los libros más famosos seguramente del país, desde ese momento nace uno de los grandes escritores de cuentos. Esto es especialmente importante, Rosa Marta, por una razón. México parece ser un país de grandes cuentistas. Reyes fue un buen cuentista, Torri desde luego, Rulfo, Arreola, en fin, hay una larga hilera, el propio Rafael Solana, una larga hilera de cuentistas que le dan a este género una especial significancia en todo el continente. Pero, ¿de dónde sale el amor de Edmundo Valadez por el cuento? Yo creo que nace prácticamente con él. Él es un enamorado del cuento, aunque también es un lector de novelas y un especialista en Proust. Tengo la impresión de que es uno de los pocos que han leído y releído a Proust, y que además tienen por él una enorme devoción. Es decir, ha escrito sobre él y habla frecuentemente de Proust. Pero recordemos que en 1939 funda la revista El Cuento, y esta es una revista que, aunque para ese momento es una gran necesidad, no tiene mucho éxito. Salen 5 o 6 números y la revista desaparece. Sin embargo, Valadez es un hombre tenaz, y en 1964 la vuelve a sacar, y desde entonces la tenemos. Y creo yo que es importante aceptar, he apoyado mucho en el género cuento gracias a esta revista. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que penetra un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente, y las palabras que cambian dicen de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubieran crecido en la propia mano. El presidente agita la campanilla y su retintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros, hablando de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos. Queremos ayudarlos. Pueden confiar en nosotros. Ahora es el turno para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida. Otras la siguen. Van hablando de sus cosas, el agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos. Otros se enredan, no atinan a expresarse. Se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de algún compañero o arriba, donde cuelga el candil.
Oye, René Valadez dice que un cuento debe ganarle por nocaut al lector, al contrario de la novela que debe ganar por decisión. ¿Qué querría decir con ello? Bueno, en realidad es una especie de paráfrasis de una frase ya muy conocida, muy hecha, que originalmente le pertenece a Julio Cortázar en un texto muy famoso, publicado inicialmente por la revista Casa de las Américas en La Habana, se llama Paseo por el Cuento, pero en efecto es una frase que le queda perfecta a Edmundo Valadez. Él es un hombre que al escribir los cuentos te lleva por una historia que va a tener un desenlace insospechado. Prácticamente esta es una constante en todos los cuentos de él, no solo en el que estamos oyendo, que es La muerte tiene permiso, sino también en algunos otros textos suyos. Si te conduce, te va llevando poco a poco, gradualmente, intensificando el suspense, hasta llegar a un desenlace sorpresivo. Desde este punto de vista, en efecto, el cuento pues te gana por nocaut, pero especialmente el cuento de Edmundo Valadez. El cuento que él hace, creo yo que es, que podríamos considerarlo en dos grandes momentos: los cuentos principalmente de tema rural y los cuentos que posteriormente ha escrito a este de la muerte tiene permiso, en donde podemos encontrar textos de las dualidades funestas o solo los sueños y los deseos son inmortales, Palomita, en donde se encuentra ya un Edmundo Valadez más urbano y de textos mucho más breves, mucho más cortos, consecuentemente más incisivos. En este sentido recordaría algunos de los textos breves que han hecho famoso a Tito Monterroso, como el del dinosaurio. Sin embargo, creo yo que la parte más hermosa de Valadez es su tarea como, no sé cómo llamarle, tal vez como un enamorado perpetuo del cuento. Entonces es un hombre que no solo lo escribe, que no solo lo lee, es muy probable que él haya leído, pues casi, no te puedo decir porque es imposible que se lea la totalidad de la producción cuentística universal, pero seguramente ha leído grandes cantidades de cuentos, y no solo ello, sino que los ha publicado. Y además esta experiencia que le da su trabajo en el cuento como promotor, y que le da el haber escrito cuentos clásicos dentro de la literatura mexicana, la transmite, ¿no? La transmite a sus alumnos, que son muchos, y a la gente que se le acerca con frecuencia a pedirle consejo. Es un hombre generoso. Arreola o Rulfo, que también son devotos del cuento, Fuentes mismo, que ha hecho cuentos extraordinarios, si no tienen un amor, una devoción por el cuento como la ha tenido Valadez. Entonces sus cuentos por lo regular son muy, muy perfectos, y diríamos que realmente son impecables. A ver, ese que pidió la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero, que se halla a un extremo de la mesa. Parece que solo va a dirigirse a él, que los demás han desaparecido y ya han quedado únicamente los dos en la sala. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas. Traímos una queja contra el presidente municipal, que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos a los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza una vieja canción, la que sabe muy bien el principio y el fin. Pues nada, que como nos vio con rencor, nos sacó revoltosos, que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas, lo de los préstamos. Señor,
que dizque estábamos atrasados, y la gente era de su mal parecer, que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ahí donde está el aguaje y que le intelige a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad. Nos querían cobrar de más. Pero el presidente municipal trajo unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras. Pues como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos. ¿Cómo se forja, René, una personalidad literaria como la de Valadez? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Pertenece a algún grupo, a alguna tradición cultural específica? No, en realidad es, pues como muchos de los escritores que hemos analizado aquí, Rosa Marta, es un hombre solitario, es un hombre que trabaja su propia literatura, no pertenece a ningún grupo, no ha estado nunca en una mafia. Cuando él ha dirigido suplementos o secciones culturales o revistas como Frontera Norte o como la que hemos mencionado ya, El Cuento, es un hombre que abre las puertas a todos. Realmente es un hombre sin grupo y prácticamente podríamos decir que sin generación. Piensa que he mencionado a la generación a la que tendría que pertenecer por razones temporales, a la generación de Taller, sin embargo no tiene prácticamente ninguna vinculación con la gente de Taller. No solo no tiene una vinculación, sino parecería ser asombrosamente mucho menor que todos ellos, y tiene la edad exactamente de Rafael Solana, que tiene de 1915, los demás son de 14, Paz, Revueltas y Efraín Huerta, entre otros. Entonces pienso yo que Valadez se ha formado, como tantos otros escritores mexicanos que no conforman su cultura y su vocación en las aulas, en las universidades, sino de modo autodidacto, leyendo, escribiendo, haciendo periodismo, probando fortuna con cuentos, y esta es la manera en que él se va conformando. No es un escritor ni muy abundante, ni tampoco es un escritor que tenga, digamos, una gran facilidad para escribir. Escribe con lentitud, poco a poco. Piensa tú que entre 1915, año en que nace, y pues alrededor de 1950, 50 y tantos que empiezan a aparecer sus cuentos, hay un enorme número de años, en un país en donde los escritores por regla general empiezan a publicar muy muy jóvenes. Entonces, bueno, pues esto indica que es un hombre también de cierto rigor, que poco a poco va preparando su obra y que solo la publica hasta estar seguro de que tiene una alta calidad. Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas. Es como si estuviera arando la tierra. Sus palabras caen como granos al sembrar. Pues luego lo de mi hijo, señor. Se encorajinó el muchacho. Si viera usted que a mí me dio mala idea. Yo lo quise detener. Había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala. Que dizque andaba robando una vaca del presidente municipal. Me lo devolvieron difunto, con la cara destrozada. La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado. Solo eso. Él continúa de pie, como un árbol afianzado a sus raíces. Si todo eso fuera poco, que lo del agua, gracias a la Virgencita, hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas. Está lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron 2 muchachas. A Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos, que andábamos en faena, pues no pudimos evitarlo. Se las llevaron al monte y las dejaron tiradas. Y se alborotó la gente de a de veras, que ya nos cansamos de estar a merced de tanta maldad. Por primera vez,
La voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. Oye, René, tú que has trabajado tanto el cuento, ¿qué piensas de esa obsesión de Valadez por el cuento corto, minucioso y perfecto, a veces en 2 o 3 líneas? Pues bueno, yo creo que es un género muy difícil. Al principio, algo como muchos imaginan, sencillo y facilón de hacer. Es cierto, la mayor parte de los escritores, al menos en México, comienzan escribiendo cuentos y después pasan a la novela. Pero esto no significa nada. Realmente los grandes cuentistas son escritores de un gran rigor y escritores que se han tenido que especializar prácticamente en el cuento. Hay una gran cantidad de novelistas que han lamentado no poder escribir cuentos. Y es cierto, yo tengo la impresión de que escribir un cuento, un buen cuento desde luego, es muchísimo más fácil, mucho más sencillo que escribir una novela. Una novela es una historia a la que simplemente vas llenando de cosas, vas adornando. Claro, estoy haciendo una definición muy simplona. Mientras que un cuento necesitas dar toda tu energía en unas cuantas páginas o en unos cuantos párrafos. Yo creo que en ese sentido la definición francesa es muy linda porque ellos hablan de un pedazo de vida, ¿no? Mientras que el otro es toda una historia con tendencias a la totalidad, a abarcarlo todo un gran mundo, un gran universo. El cuento solo quiere darte un momentito, un pequeño momento de tu vida. Y en este sentido también pienso en la obra de Caballete, a diferencia de la obra de mural, de pintura mural, que sería como una novela. Entonces, creo que requiere una enorme concentración y una gran habilidad para hacer que el lector no caiga en tu historia, no adivine el final, no se entere de qué es lo que tú vas a contar, sino que vaya descubriendo, o que en todo caso tenga la sensación de que de que fracasa acá, es que desea anticiparse. Entonces, es insisto, un género muy complicado, que en México, a pesar de los muchos buenos cuentistas que hay, no es muy socorrido. Yo veo muchos más novelistas buenos que buenos cuentistas, sobre todo entre los jóvenes. De tal manera que me imagino, nunca le he preguntado, la verdad es que nunca se me ha ocurrido preguntarle, he sido muy afortunado y entre otras cosas pues cuento con la amistad de Edmundo Valadez, y nunca se me ha ocurrido preguntarle por qué esa obsesión efectivamente por el cuento y por qué no escribir novela. Pero yo no creo que sea en todo caso una idea de impotencia literaria. Es decir, hay quienes nos gusta hacer cuentos y hay a quienes les gusta hacer novelas y a quien le gusta hacer poesía o ensayo y ya. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes, que nos prometen ayudarnos, les pedimos la gracia de castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano. No. Es absurdo. No podemos sancionar esta inconcebible petición. No, compañero, no es absurda, hombre. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerían nunca más en nosotros. Por mí, pues, no nos queda sino concederles lo que piden. Pero somos civilizados, tenemos instituciones, no podemos hacerlas a un lado. ¿Y qué peores actos fuera de la ley, ingeniero, que los que ellos denuncian? A ver, si a nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos, si a nosotros nos hubieran hecho padecer, ya hubiéramos matado. René, ¿cuál es la importancia de Edmundo Valadez como promotor literario?
Pues es enorme, Rosa Marta, y tan importante como su propia literatura. No pensemos solamente en él como director de la extraordinaria, notable y legendaria revista El Cuento, que todos hemos leído prácticamente en este país, sino también pensemos en él como tallerista, como maestro de jóvenes escritores, y como director también de secciones culturales en revistas y en periódicos, de tal manera que todo junto nos da a un enorme promotor literario que ha hecho mucho por las letras nacionales. Ahora interviene el presidente. Surge en él el hombre de campo. Su voz es inapelable. Señores, será la asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. Todos los brazos se tienden en alto. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento, que ha permanecido en pie, con calma, termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla, simple. Pues muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. Gracias, René, por tus comentarios y hasta pronto. Gracias a ti, Rosa Marta, hasta luego. Algunas de las obras de Edmundo Valadez son La muerte tiene permiso, de donde se extrajo el cuento que escuchamos a lo largo del programa, Las dualidades funestas, Excerpta, y Solo los sueños y las fantasías son inmortales, Palomita. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos Sabino Sosa y Héctor Flores. Musicalización Vicente Morales. Guión Jairo Calixto Albarrán. Voces Luis Miranda, Humberto Espinosa y Rafael Rocha. Asistencia de producción María Estela Hernández. Producción Diana Constable. Conducción Rosa Marta Jasso.